Bueno, primero que todo es un gran gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que el currículo dice más de lo que en realidad verdaderamente soy. O sea, la verdad es que, bueno, soy como cualquier ser humano interesado en los demás, interesados en la ciencia, interesados en todo. Entonces, el currículum creo que habla de más de lo que realmente es. Hoy vamos a platicar un poco de ese gran reto que tenemos todos nosotros sobre cómo confrontamos la tecnología y cómo confrontamos esto y lo llevamos a las personas. O sea, no saben cómo me siento estar sentado o estar de pie enfrente de una gran cantidad de personas con su coeficiente intelectual y con su capacidad analítica y científica que tiene. Es todo un reto, verdaderamente. Pero hay un reto que está detrás de esta pared que tenemos que vencer. Ese reto es cómo llevamos el conocimiento a la población. ¿Cómo hacemos que la población vaya mejorando y cómo transformamos esta ciencia en algo puro? Nosotros sabemos que un electrón viaja o sabemos que un polígono de Cernic nos puede dar las diferentes formas en las que la luz se está comportando a través del ojo y llega, y podemos saber que el ojo cambia su refracción y podemos saber miles de cosas. El tema es cómo lo hacemos tangible. Los retos sociales y sobre todo los retos políticos nos están llevando a que en lugar de que la ciencia llegue a su punto más culminante, esta tenga que bajar de una manera estrepitosa hacia la población. Es un reto bien complicado porque una cosa es generar tecnología, generar ciencia, generar conocimiento y permitir que por su propia decantación este conocimiento vaya bajando en forma natural a la población. Hoy todos traemos un automóvil y muchos de nuestros automóviles tienen frenos ABS. Correcto, ¿dónde empezaron los frenos ABS? En la Fórmula 1 seguramente. Y hoy todos gozamos de un freno que cuando pisamos el freno, se oye mucho mejor, que cuando pisamos el freno del automóvil, el automóvil no hace todo el movimiento y nos puede producir un accidente, se frena en seco. Empezó en la Fórmula 1. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó desde la Fórmula 1 a llegar al coche que traemos hoy? Que ni siquiera es un coche de lujo, es un coche normal, clase media, pero tiene frenos ABS y previene la vida de seres humanos. Ustedes todos los días hacen conocimiento y crean conocimiento. Y probablemente como científico y como parte de ustedes, puedo decir que uno se siente muy halagado cuando sale una publicación y somos autores o coautores. Y cuando nos publica la revista Science o cuando nos publica la American Research Vision Ophthalmology y salimos publicados, decimos, me siento súper satisfecho y con eso me quedo con el centro de mi corazón. Y ahora voy a sacar otro artículo y otro y otro y otro. El tema está en que hoy el reto es que todo eso que estamos publicando tiene que llegar de una manera muchísimo más instantánea a la población. Nos piden que llegue a la población. ¿Es una necesidad? No, no es una necesidad. Hay que tomar en cuenta que las necesidades visuales están creciendo de una manera geométrica en la población y que a su vez la población crece de manera geométrica en nuestro planeta. Y entonces nosotros tenemos que acelerar el conocimiento para que llegue a estas personas. Porque si no, la distancia, si hacemos una gráfica, entre el crecimiento de las patologías, las enfermedades oculares y la falta de diagnóstico, contra el crecimiento de la atención de estas personas, nunca, jamás se van a cruzar. Nunca, jamás. Y entre más tiempo dejemos pasar, más distanciamiento habrá entre todo esto. Entonces, podemos generar conocimiento, pero ahora tenemos una responsabilidad adicional como investigadores y como personas que procuramos el conocimiento. Y es la velocidad en la que lo vamos a llevar a la aplicación en la población general. Si esto como preámbulo nos ayuda a entender por qué estoy aquí, estamos en el mismo canal. Grupo Veo es una organización creada hace más de 25 años donde atendemos pacientes oftalmológicos y tiene 3 grupos de atención. Vision Wise Optical Care Center para pacientes de nivel socioeconómico alto. Grupo Veo para personas de clasificación socioeconómica media, media baja. Y Fundación Veamos México, donde atendemos a personas vulnerables. Para que entendamos el entorno de todo esto, solo el año pasado recorrimos 25 veces el largo de nuestro país y tuvimos impacto
más o menos, en 4.5 millones de personas en su atención visual. Nosotros los necesitamos a ustedes. Ustedes son la parte más importante porque en la medida que generen herramientas donde nosotros las podamos llevar, seremos un equipo tan sólido que el Centro Nacional de Investigaciones en Óptica y en Visión y Grupo Veo, Fundación Veamos, Veo y Vision Wise Optical Care Center vamos a poder atender a mayor cantidad de personas y vamos a verdaderamente estarle cambiando la vida, no solo a la revista científica, sino a la población en general. ¿Dónde está el reto? ¿Me puedes ayudar, Dani, pasando las diapositivas, por favor? Voy a presentar a algunos miembros de mi equipo. Daniel, que amablemente nos acompaña, está en el área de mercadotecnia. Licenciada Carla, en el área de educación. La licenciada Suri, coordinadora de óptica y optometría y director médico. Excelente. Entonces, una crisis global de salud. Y la crisis global de salud está dada por dos circunstancias. ¿Cuáles creen que son las circunstancias? Les voy a pedir que participen de la mano. ¿Cuáles creen que son las dos principales causas por qué hay una crisis global? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Por qué, doctora? Los dispositivos celulares, es correcto. La crisis global está generando una pandemia de miopía. Alguien que me pueda definir qué es una pandemia. Me voy a hacer para atrás que está súper resbaloso el piso, me va a caer. ¿Qué es una pandemia? ¿Alguien me puede decir qué es una pandemia? Pandemia, pandemia, pandemia. ¿Qué se les ocurre? La última pandemia que escuchamos en nuestros oídos, ¿cuál fue? La de COVID. ¿Qué significó pandemia? Una enfermedad que atiende a todos los grupos poblacionales de todos los continentes del planeta. Pandemia, pan, todos, demos, población general, democracia, ¿ok? Atiende a todos. Entonces, actualmente tenemos una pandemia. Levante la mano los que usan gafas para lejos o para cerca en este momento, que los utilizan todo el día. Volteen para atrás los de adelante. Muy bien, a todos los espero en la consulta. Tienen consulta gratis en Grupo Veo. Pasen al laboratorio de óptica, ¿no? No, ¿por qué tenemos esta pandemia? Lo dijo adecuadamente que es uno de los factores. Les voy a platicar. Cuando nosotros nacemos y crecemos hasta la edad adulta, nuestro ojo crece 5 veces su tamaño desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y lo que empieza a crecer es la parte blanca de nuestro ojo que se llama esclerótica. Y la esclerótica, cuando llegamos a los 18, 20 años, mantiene ya su forma original hasta la edad adulta. El problema que tienen los niños es que cuando están utilizando dispositivos celulares, como lo dijo la doctora, empiezan a utilizar el músculo ciliar, que es el músculo que se encuentra detrás del iris, y empiezan a enfocar de cerca. ¿Qué pasaría si el doctor va todos los días al gimnasio y solamente utiliza una mancuerna con el brazo derecho de 5 kilos? ¿Cómo estaría su brazo derecho con respecto al izquierdo después de 3 meses? ¿Me puede contestar usted? ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría el brazo derecho con respecto al izquierdo? ¿Cómo estaría? Mucho más masa muscular. Esa es la respuesta puntual. Esa masa muscular se encuentra en tensión. Y entonces, una persona que usa el celular crea más masa muscular en el músculo ciliar. El músculo se encuentra en tensión y estira la esclerótica y le va haciendo grande. Hoy les quiero platicar que el 84% de los niños orientales, principalmente en China y en Asia, utilizan gafas o tienen miopía. Mientras que nosotros que tenemos un subdesarrollo, tenemos solamente un 42%. Pero vamos en la tendencia a todos utilizar gafas. Todos utilizar gafas como parte del proceso evolutivo del ser humano. Los últimos 5 rasgos evolutivos del ser humano, ¿saben cuáles son? Se los voy a platicar rápidamente. 1, la implantación del pelo hacia atrás. Como estamos en espacios cerrados y no nos ponemos a cambios de temperatura, no necesitamos cabello para mantener la temperatura. 2, crecimiento del dedo pulgar. Los niños tienen el dedo pulgar más largo porque utilizan más el teléfono celular. 3, mala implantación dentaria, porque no comemos carne que tenga huesito. Comemos hamburguesas, hot dogs, manzanita molida y todo, pero los niños ya les das unas costillas en una carne asada y los niños no muerden y le quitan hasta el último pellejito una costilla. Mala implantación dentaria, es la tercera. 4, fusión de las vértebras posteriores por mal posición al sentarse. Como decía mi abuelo, siéntate con las pompis, no con la rabadilla, decía mi abuelo cuando estaba yo chiquillo, porque los niños están sentados totalmente acostados y está fusionando la espalda. ¿De acuerdo?
Y la quinta, presencia de miopía. Fíjense cómo nos vamos transformando como seres humanos y como población, y tenemos que luchar contra eso. Entonces, una de las razones es esa. Muy bien contestado. La segunda razón es la falta de acceso a la atención médica, lo que va haciendo que las enfermedades se vayan complicando y vemos pacientes que están en estado terminal visual y no se los podemos resolver por una circunstancia o por cualquier otra circunstancia. Porque cada día hay mayor cantidad de rezago. Los cambios políticos hacen que la gente no tenga acceso a los servicios. Y esa parte es fundamental. Les voy a contar un pequeño chiste. Un día, un señor tenía cerdos y llegan y le tocan a su puerta. Toc, 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 y abre la puerta. Oiga, ¿qué le da de comer a sus cerditos? Le dice, pues les doy alimento, del mejor alimento, de la marca tal, el más caro. Lo vamos a multar porque hay una crisis alimentaria en nuestro país y tiene una multa. Al día siguiente le tocan la puerta. Oiga, ¿y les deja la luz prendida todo el día a los cerdos? Sí, claro, para que se reproduzcan. Es el objetivo, es la reproducción animal. Híjole, más que hay una crisis de electricidad en nuestro país. Multa. Al tercer día llega un tipo y le dice, oiga, vengo del departamento de agua, ¿qué les da de tomar a los cerdos? Dice, mire, yo a cada cerdo le doy 10 pesos y que tome lo que le dé su fregada gana. Así es la vida. Y aunque parezca raro, les voy a platicar. Las obligaciones normales que tienen los gobiernos es que le tienen que dar los elementos necesarios, fundamentales de la pirámide de Maddox al ser humano. Seguridad, alimentación, salud, etcétera, etcétera. Hoy los recursos de las instituciones gubernamentales se agotan por lo que ustedes quieran y no hay la posibilidad de darle todo al ser humano. Entonces yo te digo, mire licenciado, doctor, yo le doy 4,000 pesos y si para él es importante la seguridad, va a comprar cámaras. Si para usted es importante la salud, va a ir con el doctor. Y si para usted es importante el agua, va a tomar el agua. Los recursos no alcanzan porque son insuficientes y porque es mucha la población y por cualquier otra circunstancia. Pero finalmente lo más importante es que esos pequeños recursos en salud han retrasado todo esto y la población además es cada día más distante. Los núcleos poblacionales están ocupando diferentes espacios y es mucho más complejo llevarlos. Grupo Veo, por ejemplo, tenemos unidades móviles donde nuestro personal pernocta en comunidades rurales para poder atender a la gente, pero es muy complejo, más de lo que se imagina. Entonces, tenemos una crisis global de salud visual, un desafío que afecta a millones de vidas y cada año se van incrementando. ¿De qué tamaño es la mancha? La que sigue, por favor, Daniel. ¿De qué tamaño es ese agujero que tenemos que atender? Es de 1.700 millones de personas en el mundo que tienen algún problema visual. 1.700 millones. La última estadística dice que ya vamos en 2.200 millones de personas que tienen algún problema visual en el mundo. ¿Hay suficientes médicos para hacerlo? Les vuelvo a preguntar, contéstenme en voz alta. ¿Hay suficientes médicos y optómetras en el mundo para hacerlo? No. Entonces, ¿en quién cae la responsabilidad? Tú que hablaste más fuerte que todos, en ustedes. ¿Por qué cae en ustedes? Porque tienen que desarrollar métodos y apoyarnos unos a otros para que podamos hacer tamizaje en grupos de población de una manera mucho más eficaz, eficiente, puntual, exacta y rápida. Tenemos que crear métodos para que a través del conocimiento científico podamos atender volúmenes más importantes de población de una manera eficaz y eficiente. Y esa es la responsabilidad que nos queremos transmitir en esta conferencia. Y es algo que tenemos como compromiso el CIO y Grupo Veo. Entonces, va aumentando en 600, 1.700 a 600, y la ventaja es que el 90% de estos 1.700 millones de personas que hay en el mundo los podemos prevenir con un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano. Pero ¿cómo les vamos a hacer un diagnóstico temprano si la tecnología es muy costosa y la tecnología es muy alejada y hay poca tecnología con avances científicos como los que ustedes aportan? La que sigue, Dani, por favor. Entonces, es ahí donde tenemos el reto y vamos uniendo. Hay una desigualdad en la salud visual. Desde luego que no hay ni siquiera en las comunidades quien le
haga unas gafas adecuadas a un paciente. Ni siquiera aunque tenga la receta, no hay la óptica para hacérselos. Y entonces tenemos que encontrar mecanismos para ello. ¿Cuál es el reto que les quiero plantear de hoy? Como muchos de los retos que les voy a platicar. Uno es crear dispositivos confiables, pero además que sean poco frágiles para que estén en la mano de todos. Dispositivos que permitan medir a través probablemente de la transmitancia de la luz si hay una catarata, o a través de la curvatura de la córnea si hay una ectasia corneal, o a través de la reflectividad de la luz si el paciente tiene hipertensión ocular, o a través de la resistencia corneal si el paciente tiene glaucoma, o a través de la simetría entre los ojos si el paciente tiene estrabismo. No es tan complejo. Hablé de puras palabras que ustedes conocen: transmitancia, resistencia, paralelismo. Pero si me salgo de esa puerta y digo estas tres palabras, el 80% no me va a entender estas palabras, porque solo ustedes que tienen una gran capacidad lo pueden entender, porque están preparados y educados para ello, y es ahí donde está la responsabilidad que tenemos, en esa preparación y esa educación sobresaliente, pero que la tenemos que llevar a las demás personas. Es ahí el compromiso. Entonces, en esta desigualdad social tenemos que llegar a eso. Y vemos que los países que son más grandes tienen una gran desigualdad. Solamente algunos países están en buena posición. Podemos ver que en América solamente tenemos un par de países que andan más o menos bien. Estados Unidos, Colombia ya anda más o menos. Si nos vamos a Europa, tenemos España, tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, que andan más o menos bien. En China andan bien solo en el tema de salud general. El tema de salud visual ya los está rebasando, porque tomaron la salud visual como una política de carácter gubernamental. Y es así como se va produciendo la desigualdad. Entonces, el reto es llegar a eso. ¿Cómo vamos a llegar a esto? ¿De acuerdo? Sabiendo que el 90% de los países de bajos recursos viven con baja visual, que el 73% de mayores de 50 años, de acuerdo, son vulnerables, y de esos son 55% son mujeres. Si voy a crear un dispositivo, tiene que ser un dispositivo que pueda ser utilizado para adultos mayores. Cuidado, hay que atenderlos. Tenemos también que hay en la infraestructura suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos falta de conectividad y porque la realidad es que no existe la tecnología práctica. Entonces yo les preguntaría, si fueran a montar un dispositivo para un diagnóstico oftalmológico temprano, ¿en qué equipo lo montarían? ¿En qué equipo lo montarías? En un teléfono celular. Si yo quisiera hacer algo, lo montaría en un teléfono celular. Y si no lo montaba en un teléfono celular, ¿en qué otra cosa lo podría montar? ¿Mande? En unas gafas de realidad virtual. Y entonces empezamos a entender por qué empezamos a trabajar cómo montar dispositivos, hardware, en software de teléfonos celulares para el diagnóstico, y empecemos a entender por qué usando un hardware como son la realidad virtual, montamos software para diagnóstico oftalmológico. Voy a platicar algunos ejemplos. Trabajamos actualmente, estamos esperando que nos llegue el equipo, donde hacemos campos visuales, donde el paciente hace su campo visual sin ni siquiera tocar un solo botón. Le ponemos realidad virtual y cuando se estimula la retina, se produce un pequeño movimiento en la pupila y la inteligencia artificial lo detecta y determina que el punto fue visto por el paciente o no fue visto por el paciente, con unos gobles. Por ejemplo, hacemos diagnósticos con teléfonos celulares y estos celulares los montamos a nuestras cámaras, a nuestros biomicroscopios, y con eso sacamos algunos diagnósticos, y además si montamos todo esto en inteligencia artificial, nos dice cuál es el diagnóstico real. Nos vamos a sorprender hoy y les voy a platicar. Todo el mundo hemos ido con un médico, ¿de acuerdo? Y se han topado con médicos que a veces no te preguntan casi nada y hay médicos que te preguntan mucho. ¿De acuerdo? Levante la mano a alguien que le ha tocado un médico de esos que te pregunta qué tiene. Tos, receta, adiós. Levante la mano a alguien.
Allá atrás, la levantaste primero, allá atrás. Quédate con la mano levantada. Levante la mano a alguien que ha tenido un médico de esos que te preguntan hasta qué come todos los días y a qué horas te levantas. Se queda con la mano levantada usted. Se quedan ustedes dos. Les voy a platicar a ustedes dos. ¿Cuál es la diferencia? Si aquel médico que te atendió le pone la inteligencia artificial, paciente masculino con tos, ¿qué crees que te va a contestar la inteligencia artificial? Cáncer, muy buena, buena respuesta. Te ganaste el aplauso, viejo. Pero bueno, usted, que tiene el doctor que le preguntó todo, cuál es su edad, qué antecedentes tiene, qué consume todos los días, cuál es su grupo étnico, eh, cuándo empezó con el problema, cómo empezó, tiene problema en algún otro lado. Si metemos toda esa información a la inteligencia artificial, ¿qué posibilidades tendrá la inteligencia artificial de hacer un buen diagnóstico? Mucho mejores. Hemos hecho el experimento en un grupo Veo, a Suri le consta, hemos tomado un expediente clínico, porque somos muy meticulosos en la consulta y además lo hemos sistematizado, y lo pasamos a la inteligencia artificial, le pegamos las fotografías que tomamos del paciente, de su córnea y su retina, y se anda equivocando por un 4 o 6%, ¿eh? Ni crean que se equivoca por mucho. Y eso que no tiene experiencia, y no tiene experiencia en nuestro grupo étnico, que somos mestizos generalmente, pero imagínense lo que va logrando. Entonces, la realidad es que sí podemos crear algo, pero el problema es que la adquisición y la medición de las circunstancias del ojo son deficientes. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La inteligencia artificial va a eliminar toda la información que ustedes a través de medios ópticos y de la investigación puedan contribuir. No. La inteligencia artificial no los puede brincar a ustedes, porque lo que le falta a la inteligencia artificial es esa medición puntual, clara, objetiva y validada de las diferentes características ópticas, y ahí nuestra unión, nuestro convenio, nuestro acercamiento del ojo. Porque entonces ese porcentaje que le falta a la inteligencia artificial lo podemos obtener a través de todos los conocimientos científicos que nosotros le damos. Entonces es como nos vamos uniendo uno con otro. La que sigue, por favor. ¿Qué innovaciones tecnológicas están cambiando el diagnóstico? Les quiero preguntar, de lo que están viendo arriba a lo que tienen aquí en el Centro Nacional de Investigaciones, se llama Centro Nacional de Óptica de la Visión, para usar los términos correctos, Centro Nacional de Óptica de la Visión. ¿Tendremos algunos de estos juguetes aquí abajo? ¿Cuántos de ellos tienes, doctora? ¿Tienes una lámpara hendidura, un topógrafo, un OCT, una cámara de fondo, un consultor oftalmológico, un foróptor? Tienen todos. La pregunta es, ¿cuántos seres humanos se necesitan para manejarlo y cuánta gente puede venir? Que es una pregunta que ya nos hicimos los directivos aquí nosotros. Pero, ¿qué les parece si utilizamos las bases de estos equipos y generamos algo que se llame automatización? Y si llegamos a la automatización, podemos lograr muchísimas otras cosas. Entonces, las innovaciones es lo que está cambiando realmente la capacidad de hacer diagnóstico, de atender a los pacientes y disminuir esta brecha que existe entre la población enferma y vulnerable contra nosotros. La que sigue, por favor, Daniel. Cuando nosotros analizamos la superficie del ojo, la topografía, hacemos un análisis exhaustivo. A mí me ha tocado que algunos de sus compañeros han trabajado en topografía corneal de reflexión y utilizando anillos de plácido. ¿De acuerdo? Y se ha trabajado aquí con topografía de superficie, anillos de plácido y tecnología de shaving plume. Todo eso se ha utilizado. El tema está en que no se ha llegado a la personalización de los lentes para estos pacientes, lo que les ahorra a muchísimos pacientes tecnología. Lo más que hacemos es poner un lente escleral. ¿Alguien sabe aquí qué es un lente escleral? Levante la mano. Uno. ¿Me puedes más o menos dar tu definición de lente escleral? Creo que es correcta, pero dámela, por favor. Es correcto que en lugar de apoyarse sobre la córnea, se apoya sobre la parte blanca del ojo que se llama esclera. Y las diferencias que existen entre la curvatura de la córnea contra una lente preformada se rellenan con la propia lágrima con solución salina y entonces hace una lente que verdaderamente tenga una característica de uniformidad de la superficie. Por lo tanto, la proyección lumínica hacia la superficie de la córnea, cuando transmite esa iluminación,
y llega a la retina, llega de una manera más uniforme y las irregularidades corneales son compensadas por ello y les generan buena visión al paciente. Entonces, eso es una lente escleral, por ejemplo. Y la prevención efectiva. Si nosotros le hiciéramos, tenemos muchísimos pacientes con queratocono. ¿Alguien sabe qué es el queratocono? No. Por favor, adelante. Es correcta tu definición. La palabra querato viene del latín queratus, que significa córnea, ¿de acuerdo? Y cono, que tiene forma de un cono como lo conocemos matemáticamente hablando. En el queratocono es una enfermedad donde el colágeno de la córnea es un colágeno imperfecto y en lugar de que permanezcan las células de la córnea adecuadamente distantes unas de otras, las células se van separando con el paso del tiempo, la córnea se va adelgazando y se va haciendo curva. Y hoy tenemos pacientes de queratocono, muchísimos más de los que tenemos anteriormente. ¿Y esto por qué es? Empiezan a utilizar dispositivos desde la infancia, utilizan su conocimiento. Llegamos a la pandemia de miopía, ¿de acuerdo? Tenemos la pandemia de miopía, los niños ven mal. ¿Y qué es lo primero que hace una persona cuando ve mal? ¿Qué es lo que harías tú primero si ves mal? Te tallas los ojos. No hay más. Se talla el niño los ojos y se talla los ojos y se talla los ojos. ¿Y qué pasa si el pantalón que trae puesto usted, que gusto saludarte, por cierto, gracias por enseñarnos el museo, el Centro de Ciencias, qué pasa si el pantalón que traes hoy lo traes puesto todos los días? Acaba desgastándose de la parte donde te sientas. Y entonces, ¿qué pasa? La córnea se va desgastando, se van separando las fibras de colágeno y se va incurvando la córnea. Hay que diagnosticar eso también. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Entonces necesitamos una prevención efectiva. La fotometría avanzada y los filtros de luz. Además de los teléfonos celulares, estamos recibiendo demasiada iluminación azul, ¿de acuerdo? Hay una gran cantidad de luz azul en nuestro entorno que antes no existía, por ruptura de la capa de ozono, por dispositivos electrónicos, por los propios sistemas de iluminación, a pesar de que se han ido cambiando. Y el ser humano hoy está muchísimo más expuesto a la luz azul que a cualquier otro tipo de luz. ¿Está padre? No, no está padre. Porque cuando entra la luz en el ojo produce cambios celulares. Y cuando una célula se reproduce se llama mitosis, pero hay células que van degenerando y se van muriendo y la luz azul acelera la muerte celular. Cuando una célula se muere espontáneamente, se llama apoptosis celular. La célula se va muriendo hasta que deja de funcionar. Y hay cambios degenerativos. Entonces, hoy vemos muchísimas más pacientes que tienen cambios en su retina degenerativos por la exposición a la luz azul. Es por eso que las gafas que utilizamos los investigadores deberían de tener todas filtro azul, por la cantidad de luces a las que nos exponemos de microscopios, de lámparas y equipos de medición. Pero sin embargo, todo esto va produciendo adicionalmente que tengamos muchos más pacientes con algo que se llama degeneración macular relacionado a la edad. ¿Alguien sabe qué es la degeneración macular relacionada a la edad? Nadie. Les voy a platicar. Si yo volteo hacia un grupo de población y digo, ese muchacho es un degenerado, significa que va en contra de los preceptos sociales. No volteen a ver a ningún compañero ni compañera, por favor, dejémoslo así, por eso señalé a la pared, para que no hubiera alusiones personales. Entonces, degeneración significa que va en contra ¿de acuerdo? Degeneración. Macular porque está en la mácula. La mácula es la porción central de la retina, que es la que nos permite la visión fina y la percepción de colores, porque ahí tenemos unas células que se llaman bastones. Las células que tenemos en el ojo son conos que nos permiten ver blanco y negro y bastones que nos permiten la visión a color y la visión cercana. Entonces, degeneración de la mácula, y la palabra mácula viene del latín que significa mancha, porque se ve como una manchita en las fotografías. Entonces, degeneración de la mácula, y ya creo que relacionado a la edad no requiere explicación. Se presenta en mujeres principalmente, mayores de 50 años, con antecedentes de venir de grupos étnicos anglosajones con tabaquismo positivo, hipertensión positiva. Estos pacientes son los que van degenerando y tenemos que crear dispositivos que filtren esto. Entonces, también tenemos que trabajar en todo ello. La protección activa. Nosotros tenemos que proteger los ojos no solamente de todos los temas visuales, sino también de los temas secundarios. ¿De acuerdo? Y la protección activa es que cada día estamos más expuestos a espacios más cortos de población. Y entonces esto nos va produciendo de una u otra manera que podamos tener lesiones oculares o contaminación bacteriana entre unos y otros. La que sigue, por favor. Bueno, y una vida digital saludable, sentarse bien, etcétera. Actualmente existen cirugías como la cirugía de LASIK. ¿Alguien sabe qué significa láser?
Significa Laser Ablation in situ Keratomileusis. Significa que tallamos la superficie de la córnea con un equipo de láser y en nuestra clínica aquí en Grupo Veo, el que quiere ir a conocer, tenemos un láser de femtosegundo con el que hacemos tratamientos de láser. Es el único láser de femtosegundo en la región. Bueno, nomás hay 10 en México, pero tenemos equipo de femtosegundo. Y los lentes intraoculares multifocales. ¿Alguien sabe cómo funciona un lente intraocular multifocal? Tú no contestes. Tú sí sabes. ¿Alguien sabe cómo funciona un lente intraocular multifocal? No. Bueno, ok. ¿Alguien sabe qué es apodización? Levante la mano el que sepa qué es apodización. ¿Qué es apodización? A grandes rasgos, no vamos a entrar en temas matemáticos. ¿Qué es apodización? Disminuye los efectos de difracción. Eso es apodización. Básicamente es una serie de prismas que se recortan en una lente para que disminuya los efectos. ¿Saben la historia de cuándo se inició la apodización? ¿Quién la descubrió la apodización? ¿Ya sé cuánto se utiliza? ¿No tienen idea? Muy bien, tienen tarea el día de hoy. Se van a meter a buscar apodización y van a ver cómo funciona un faro, cómo funcionan los faros en los muelles y cómo con solamente una antorcha hacían que la luz viajara por muchísima distancia y un barco que estaba distante se diera cuenta dónde estaba el muelle y uno cercano. Esas megalentes de este tamaño, talladas y que le ponían una antorcha en el centro. Eran lentes apodizadas que permitían la disminución de las aberraciones y producían luz en todo el trayecto del barco. Y pueden encontrar la más antigua de todas en América en el Museo de Ciencias Navales en Panamá. Panamá, en la antigua ciudad de Panamá. Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente para mejorar la visión? ¿Cuántos pacientes se operan de catarata? ¿Conocen a alguien que se haya operado de catarata en su familia? Levante la mano. Bueno, todos tenemos a alguien que se ha operado de catarata. El problema está en que si ahora operamos un paciente de catarata, le decimos, y se tiene que poner lentes después, ¿creen que se los van a comprar? No. Hoy el reto es que tenemos que resolver al paciente full. No nos podemos quedar a la mitad. Porque entonces viene doña Jacinta, de la comunidad Hierbelagua, ¿de acuerdo? Del municipio de Jichú, y le quitamos la catarata. Y la señora le sigue dejando piedras a los frijoles. ¿Por qué? Porque no ve de cerca. Porque le dijimos, ¿ya está operada? No, pues si ya veo la vaca y ya veo al sobrino allá y medio lo veo, pero me quedó poquita graduación y además no veo de cerca. ¿Hicimos el trabajo? No lo hicimos. Medio lo hicimos. Pero ya no estamos en tiempo de dejar las cosas a medias, entonces estamos utilizando lentes intraoculares. Hoy tenemos lentes intraoculares de muchísimas variables, pero principalmente tres. Un lente intraocular monofocal, todos entienden que es monofocal, alguien no entiende que es monofocal aquí. El que no entienda que es monofocal, sí lo saco del auditorio. ¿De acuerdo? Aquí sí lo saco del auditorio, porque que en el CIO no sepa que es algo monofocal, ya está. Lo sacamos, ¿verdad, doctora? Bien. Tenemos lentes EDOF de foco extendido, que son lentes que se les tallan intencionalmente algunas aberraciones para que tengan una buena percepción en la visión cercana y en la visión intermedia y lejana. Y tenemos lentes multifocales que tienen talladas diferentes refracciones en el tamaño del lente, que mide más o menos 1.1 centímetros, que permite a los pacientes ver de lejos y de cerca. Tenemos que mejorar eso, porque hoy todavía los pacientes se siguen quejando de halos en la noche, ¿de acuerdo? Se siguen quejando de deslumbramiento cuando hay iluminación frontal, directa y lineal. Entonces, esto tenemos que investigar. La que sigue, por favor. Precisión y seguridad en cada procedimiento. No solamente tenemos que generar dispositivos para diagnosticar al paciente, tenemos que generar dispositivos ópticos que nos permitan tener seguridad en el tratamiento de los pacientes. Vamos a poner un ejemplo. Voy a tomar a usted que utiliza lentes, caballero. Correcto. Dime el área en el que estás trabajando en óptica, en tu área personal en la que estás trabajando en óptica. ¿En qué estás trabajando? Mande. Velocimetría. Platícanos en dos palabras o ponme en contexto qué es la velocimetría y yo te digo cómo la podemos aplicar en oftalmología. ¿Ok?
método MIR, que requiere una velocimetría, insertan partículas en el fluido, las cuales con un láser, una cámara, podemos hacer el seguimiento. ¿Cómo creen que esto puede servir para la oftalmología? ¿Alguien tiene alguna idea o les digo yo? Y no sabía a lo que se dedicaba, ¿eh? Lo tomé al azar. Imagínense que empezamos a trabajar con él y empezamos a analizar diferentes fluidos, porque cuando el ojo tiene desprendimiento de retina le colocamos aceite de silicón. Y por la densidad del aceite de silicón el paciente queda con su retina en su lugar, pero queda viendo muy mal. Entonces, ¿le dejo de poner aceite de silicón y le dejo la retina desprendida y lo dejo ciego? ¿O me alío con él y le digo, ¿qué producto puedo poner que sea biocompatible, que a través de la velocimetría permita que las partículas viajen a la misma velocidad parecida al humor vítreo del ojo, para entonces esos productos experimentarlos y llevarlos a fases animales y luego a fases humanas, y eso es sustituir el aceite de silicón por este producto? Es una respuesta rápida de una investigación rápida. ¿Se dan cuenta cómo lo podemos llevar rápidamente al campo? ¿Tú a qué te dedicas? Algoritmos de inteligencia artificial. Correcto, lo platiqué hace un rato. O sea, ¿qué pasaría si el algoritmo de inteligencia artificial, que actualmente los utilizamos en la clínica, estamos trabajando con inteligencia artificial, qué pasa si el algoritmo de inteligencia artificial empieza a analizar los diferentes factores y empieza a sacar y me empieza a dividir a los pacientes simplemente para ver si pasan con el corneólogo o con el estrabólogo o con el retinólogo? Que la sola tamizaje de la historia clínica inicial evite que tengan que pasar primero con el optómetra, luego con el médico, con el oftalmólogo general, para llegar al retinólogo. Y entonces solamente con preguntas, solamente con la dialéctica socrática, solamente con cuestionamientos podemos llegar. A través de contestar esto, llegamos al algoritmo y el algoritmo te dice, no, ya no vayas ni con el optómetra ni con el oftalmólogo general, directamente a retina, porque lo que me estás diciendo es una patología retiniana. Hoy lo hace el ser humano. Hoy es increíble, va uno en un camión de ruta y voy viendo a los pacientes y digo, catarata, estrabismo, glaucoma, está embarazada. No, Pero bueno, la realidad es que vas haciendo algoritmos con la cabeza, ¿no? Y empieza a funcionar. ¿Usted en qué está investigando ahora? Desarrollo de baterías de litio. Muy bien, nosotros tenemos un problema muy serio con respecto a baterías de litio. Los equipos portátiles, tenemos un autorrefractómetro portátil para niños, ¿es correcto, Suri? Y el autorrefractómetro, sufrimos con el tema de las baterías porque hay que estarlo recargando constantemente y cuando estamos en campañas tenemos que ver una planta de luz, prenderla con gasolina, ver a 40 niños, poner a cargar el juguete y luego volverlo a utilizar. ¿Qué necesitamos? Mayor eficiencia en la energía que estamos recibiendo en un equipo. ¿Se dan cuenta cómo lo que cada uno de ustedes lleva y trasciende en la salud en general? Pero el reto ahora no es que dejen de hacer lo que están haciendo. Mucho cuidado. Por favor, no lo dejen de hacer. Nada más busquen también ese clic adicional para llevarlo a que se transforme a algo que sea rápidamente útil en la población general. Probablemente hay cosas que son útiles en la población, pero el segmento de población solamente está en el vértice de la pirámide poblacional. Queremos que llegue a la base. Y nuestro reto es hacer que nuestros conocimientos y nuestras aportaciones científicas lleguen hasta la base para que la base se vea beneficiada y la mancha que tenemos de población vulnerable y población no atendida vaya disminuyendo. Y podamos en algún momento, ojalá podamos, cruzar la gráfica entre enfermedades oculares y diagnóstico adecuado. La que sigue, Daniel, por favor. Inteligencia artificial y telemedicina. ¿Correcto? Caímos justamente en tu campo, sin saber qué es lo que seguía. La telemedicina, ¿cómo? Finalmente, a pesar de la inteligencia artificial, nosotros necesitamos llevar la información a otro sitio porque en algunas ocasiones requiere la aportación personal de un científico médico para su atención. Pero los dispositivos actuales que tenemos, que tienen que tomar topografía, que tienen que tomar fondo de ojo, que tienen que tomar la presión intraocular, no sirven. Suri no me dejará mentir. El último equipo que probamos, pedimos un demo de un equipo. ¿Y qué pasó con el demo? ¿Nos puedes platicar en público? ¿Qué hicimos con él?
Tuvimos que devolverlo. Tenemos que tener perfeccionamiento. Por eso la parte de ustedes es muy importante. Y era un equipo que valía un dineral. Y todavía nos contestó, les voy a contestar que nos contestó el distribuidor, cómpramelo y te lo doy a la mitad de precio. No, pues, ¿de qué me sirve si no voy a diagnosticar a menos del 10% de la población? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Converger los datos, llegar a algoritmos y generar atención humana no profesional, porque la cantidad de gente que está llegando a niveles profesionales con un estándar como el de ustedes o estándares adecuados, cada día es menor. La especialización o la falta de generalización está haciendo que se vaya depurando tanto. Hoy tenemos oftalmólogos expertos en la pestaña superior del ojo izquierdo. Y tenemos, sí, claro, tenemos oftalmólogos expertos en colocación de válvulas, tenemos oftalmólogos expertos en colocar lentes intraoculares y necesitamos también oftalmólogos que sepan diagnosticar y hacer todo. Porque entonces, como es tan especializado, lo que no entra en su especialidad lo pasa por alto y lo deja pasar en la población general. La que sigue, Daniel, por favor. Entonces, inteligencia artificial y telemedicina. La inteligencia artificial diagnóstico precoz. Necesitamos adecuado análisis de imágenes, pero tenemos un reto para el que está trabajando en inteligencia artificial. El reto es que las imágenes, los bancos de imágenes solamente son de imágenes anglosajonas y no son compatibles con generar bancos de datos de población mexicana. Tenemos que generar bancos de datos de población mexicana. Estoy haciendo memoria, tú y yo nos conocimos en un stand cuando fue IDEA Guanajuato. Estabas presentando algo de inteligencia artificial, ¿es correcto o no? En Idea Guanajuato con Antonio Reus, que hizo una feria en el Poliforum. No, ok, porque me parece que ya nos habíamos topado. La detección temprana de enfermedades como retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular y obviamente poder llevar los tratamientos a un carácter personalizado. La que sigue, por favor. Entonces, la telemedicina y los dispositivos portátiles van a ser el éxito en el futuro. Creen dispositivos portátiles para que unidos a a la inteligencia artificial nos permitan hacer diagnóstico de pacientes. Y hay muchísimas posibilidades aquí. Es donde vemos el espectro más amplio de acción. La que sigue, por favor. Nanopartículas. ¿Alguien trabaja en nanoinvestigación? ¿Aquí? No. Bueno, las nanopartículas. Hoy por hoy, de cada medicamento que nos colocamos, desperdiciamos el 80% del producto porque se va por la lágrima, garganta y esófago. Todo mundo sabemos que cuando nos ponemos una gota, la gota sabe súper fea. ¿Qué necesitamos? Productos que cuando caigan en el ojo sean absorbidos a través de nanopartículas al ojo y el medicamento no se desperdicie. Por lo tanto, de cada tonelada de penicilina que utilizamos o de gatifloxacina o de cualquier antibiótico, solamente un porcentaje muy pequeño es el que penetró al ojo y hizo su acción. Y todo el resto del producto se está desperdiciando. Necesitamos investigación porque producir los medicamentos de atención médica en general y oftalmológica también es altamente costoso. Entonces necesitamos mayor eficiencia y necesitamos regeneración para celular para potencializar los tratamientos. Hoy lo que tenemos que trabajar es en la regeneración celular, la que sigue, Daniel, pero eso no les toca a ustedes. La nanotecnología es verdaderamente la frontera. La nanotecnología en dispositivos y utilizar los nanochips para hacer dispositivos más pequeños y la nanotecnología en la biomedicina para los tratamientos tópicos que están colocando en los pacientes. Es ahí a donde tenemos que llegar. Y finalmente, tenemos que tener un impacto social y beneficios para toda la comunidad. Si lo que están haciendo no les pasó por la mente cómo llevarlo a la población general a través de la industria o directamente al paciente, cuidado, porque probablemente sus trabajos van a empezar a tener menor valía, porque lo que nos interesa hoy a todos los mexicanos y a toda la gente en la población mundial es crear tecnología que resuelva los problemas también sociales, porque hoy los problemas sociales han crecido por encima de los problemas en general. La que sigue, por favor. Hay que democratizar el acceso para reducir las desigualdades, para llegar a las poblaciones vulnerables y para generarle mayor calidad de vida a todos los que están aquí sentados, pero sobre todo a todos los que hoy no están con nosotros. Esa parte es muy importante. La que sigue, Daniel, por favor.
Tenemos telemedicina. Nosotros actualmente estamos haciendo algo de telemedicina. Nos mandan imágenes, reproducimos las imágenes. Tenemos 20 clínicas. Este año abrimos 8 clínicas más, lo que nos permite más o menos atender en general a través de las 20 clínicas a unas 1,200 personas por día entre estudios, cirugías y más casos. Pero sí, tenemos que seguir evolucionándonos y crecer más. Tenemos que detectar anteriormente, detectar las enfermedades y tenemos que indudablemente, y esta parte más importante, integrar la inteligencia artificial en toda la acción de nuestras clínicas. Inteligencia artificial para el sistema de colas para que el paciente no espere. Inteligencia artificial para los estudios clínicos. Inteligencia artificial para el análisis del expediente clínico. Inteligencia artificial para la organización de un quirófano. Inteligencia artificial para la planeación estratégica de qué ciudades visitar. Hay muchísimas cosas por hacer ahí. La que sigue, por favor. Los retos y futuro. Tenemos que aumentar nuestra infraestructura digital. Tenemos que incluir universalmente el acceso equitativo a todas las personas, pero además esto tiene que ser sostenible. Si gastamos mucho, no lo vamos a poder sostener. Si ustedes hoy gastan mucho en investigación y esta investigación no se democratiza, no va a ser sostenible a largo plazo. Luchemos porque sea verdaderamente sostenible. Y por eso no queremos trabajar muchísimo en la clínica para lograr no solamente atender población aquí, sino a través de Grupo Veo y del centro con este convenio, sino además lo que queremos de tener esta posibilidad, tener la posibilidad de toda esa casuística aprovecharla y entrar aquí, por montar aquí los modelos de inteligencia artificial, los modelos ópticos, los modelos de partículas, etcétera, etcétera, para ver qué más podemos hacer. Pero teniendo el caso clínico dentro del instituto y no fuera de él. La que sigue, por favor. Y finalmente, la tecnología y la humanidad tienen que unirse para salvar vidas. Si nosotros no unimos tecnología y a la humanidad, entonces no estamos trabajando hoy como lo requiere nuestra población. Tenemos que salvar la visión de todos los mundos. Que cada avance que hagamos lo acerquemos a la salud visual. Los invito al cambio. Toda la plática ha sido, los invito, trabajemos juntos, hagamos algo. No tengan miedo de preguntar. Hoy tomé 3 ejemplos al azar de 3 personas que no conocía y automáticamente vi cómo podían funcionar en oftalmología en el ser humano. Si alguno de ustedes lo desea a través de nuestro convenio con los directores de su centro de investigaciones en óptica, acérquense y díganme, yo estoy trabajando en esto, aunque parezca una locura. Y probablemente la unión de lo que hemos aprendido nosotros con la unión de todo lo que ustedes saben, lo podemos llevar al campo tangible y humano. Esa parte es muy importante. ¿Qué buscamos? Visión para todos, porque todos merecemos ver bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener tiempo. No, no se baje todavía, le vamos a preguntar. Ahora es al revés. Tenemos tiempo para 3 preguntas. Mauricio, por favor. Muy, muy buena la charla y muy motivadora. Concretamente es nada más la verificación de un dato. Hablaste de la pandemia de miopía, principalmente por los dispositivos, y esto ya lo habíamos conversado la vez que platicamos aquí, cuando lo de la caracterización de las intraoculares que estaban ahí malitas. Pero en ese porcentaje, ¿qué tanto sigue pesando la cuestión genética? O sea, sí, hay una pandemia, pero la cuestión genética todavía es relevante a este nivel o ya de plano es meramente por factores externos como son los dispositivos, como es la luz azul, el ultravioleta, etcétera. Bueno, básicamente el código genético se va creando por la experiencia corporal de un ser vivo. Entonces, nuestros genes han ido cambiando desde el Big Bang, que se empezaron a formar los primeros espacios en nuestro planeta y tuvimos oxígeno y tuvimos los elementos necesarios para la vida. Y se empiezan a producir los elementos unicelulares. De los seres vivos unicelulares llegamos a los multicelulares y nos fuimos transformando. Entonces, empieza, y ahí la respuesta a lo que queremos llegar, empieza con una adaptación del ser humano al medio que se va transformando en un cambio en el código genético del ser humano. Sigue siendo lo mismo, pero va a ir transformando el código genético del ser humano. Entonces, si todos fuéramos
hombres y mujeres de Neandertal, les aseguro que estaríamos usando 4 rastrillos todos los días. Pero no, ha ido cambiando, hemos ido evolucionando. No lo vamos a ver seguramente, esa es la respuesta real. Pero el factor genético sigue siendo muy importante, pero el factor genético se va modificando en cada en cada nueva generación se va modificando y acabar el código genético marcando la necesidad de tener una visión cercana más que una lejana. Vamos a trasladarnos a nuestros abuelos. ¿Cuáles de los abuelos, de todos los que están aquí, levanten la mano? Si hoy vivieran nuestros abuelos o bisabuelos, estarían en un medio rural. Ok. Nuestros abuelos y bisabuelos, de los que levantamos la mano, no necesitaban la visión cercana. Necesitaban ver la piedra y tirársela a la vaca. Ver la ubre para ordeñar. No leían nada. Y cuando la abuela no podía enhebrar la aguja, le decía a la nieta. Hoy les voy a contar la anécdota de mi padre, que en paz descanse. Llegué un día a casa y me dijo, tus sobrinas no me quieren. ¿Por qué, papá? No me marcan, se fueron de intercambio a no sé dónde, estoy solo en la vida. Y lo que hicimos mi esposa y yo fue salir de casa, subir a mi papá a la camioneta. Esto te lo estoy platicando. Mi papá falleció hace 6 años, a los 83 años, y esto fue hace 10 años. Subimos a mi papá, lo llevamos a una tienda donde venden equipos electrónicos, compramos una tableta. Se sentó mi esposa con él, le abrió una red social, Facebook, le creó un usuario y una contraseña. Y en el siguiente viaje, un mes después, mi papá era el hombre más feliz del mundo. Porque se sabía la vida completa de mis sobrinas que andaban de intercambio y tenía las fotos de todas. Se conectó en el mundo y le cambió totalmente su calidad de vida por eso. Entonces, ¿qué significa? Puntualmente tu respuesta. ¿El código genético sigue teniendo un valor? Papá miope, mamá miope, hijos miopecitos. ¿Te acuerdas de la frase? La platiqué contigo ahora que recuerdo cuando estábamos en el centro, ahí contigo. Pero sin embargo, a pesar de papá miope, mamá miope, hijos miopecitos, la genética va a estar cambiando y acabaremos todos siendo miopes solo por la tecnología. Indudablemente que va a suceder, tarde o temprano. Siguiente pregunta. Otra pregunta. Adelante. ¿Tu nombre es? Maure. Ok, adelante, Mauro. Gracias, doctor. Cuando se desarrollan automatizaciones, sobre todo en áreas tan delicadas como por ejemplo la salud, prácticamente se toma como tabú de que el modelo va a reemplazar, por ejemplo, en el caso de la salud, al médico, ¿no? Por ejemplo, modelos de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, tomando en cuenta la disparidad que hay, que mencionaba al inicio, del número de médicos con personas que ocupan un diagnóstico, y, por ejemplo, el modelo que ya tienen ustedes con un modelo de exactitud tan alto, ¿cuál es su perspectiva de realmente qué rol va a tomar los modelos de diagnóstico de inteligencia artificial a largo plazo? O sea, por ejemplo, ¿podría realmente llegar a diagnosticar de forma autónoma sin necesidad de la confirmación de un médico? Creo que sí. Y creo que en la medida en la que se va perfeccionando y va aprendiendo la inteligencia artificial, y aprender significa conjuntando datos y haciendo estadística en los datos va. Les voy a poner 2 ejemplos. Hay pacientes que llegan a tu consultorio y te dicen, doctor Alanis, en su experiencia, si opera a mi hija, ¿cómo va a quedar? Les voy a decir la respuesta. Le digo, señora, si es mi experiencia, solamente tengo 25 años de oftalmólogo y nomás he operado 300,000 pacientes. Pero si quiere la experiencia biográfica de grupos conjuntos de trabajo, de estudios multicéntricos, el resultado de su hija va a ser espectacularmente bueno. ¿Qué experiencia vale más? ¿La mía personal o la colectiva de estudios multicéntricos? La colectiva de estudios multicéntricos. Entonces sí lo va a sustituir. Sí lo va a sustituir. Y no nos tenemos que regresar al tiempo de Avicena, cuando descubrió la medicina Avicena, que atendía a los pacientes y todos querían ir con el médico Avicena, porque era un médico que tenía mucha experiencia y bueno, él tenía su propia estadística personal. Después la estadística se hizo grupal. Y hoy, cuando presentas cualquier cosa en una presentación formal, tienes que poner abajo las referencias bibliográficas de cada cosa que dices, porque tu experiencia no solamente basta, va a ser sustituida, sí o sí, y hay que prepararnos para ello. Voy a terminar una frase que Daniel conoce,
que Carla conoce y que Suri conoce, para que se queden todos con ella. La inteligencia artificial es para inteligentes. No esperen que un tonto se convierta en inteligente con inteligencia artificial. No más que les quede grabado. Siguiente pregunta. ¿Otra pregunta? Adelante, por favor, su nombre. Oliver. Adelante, Oliver. Sí. Tenía una pregunta. En una de sus diapositivas hizo mención del queratocono Es correcto. y justamente estoy desarrollando de momento es una prueba de concepto, pero va bien, que es justamente el uso de un smartwatch para la detección de lo que es el tallado de los ojos. Quería preguntarle, considerando que nos tallamos las manos, Claro. que es una de las principales limitaciones del proyecto, cómo solucionar o llevar, o si es suficiente con siquiera una mano. Correcto. Te voy a pedir que te pongas tu cachucha hacia atrás. Volten a verlo todos. Dale el micrófono a tu compañero o a tu compañera. Ok. Voltéame con una mano, haz un túnel y volteame a ver a través del túnel del puño de tu mano. Correcto. Ponlo en la mano derecha ese reloj. Tu ojo dominante es el derecho, es el que más te vas a rascar y vas a usar la mano derecha. Determine tu dominancia. Ya te resolví el problema. ¿Alguna otra pregunta? No te lo esperabas tan rápido, ¿verdad? No, el ser humano realmente se rasca más con una mano que con la otra, pero te invito a algo. Y es una invitación siempre y cuando firmemos el convenio. Podemos hacer un estudio donde vayamos preguntándole a los pacientes, les pidamos a todos los pacientes que se rasquen sus ojos. Y entonces así, de una manera libre, sin que nosotros guiemos al paciente, el médico que esté con nosotros le pregunta y hagamos una población de 1000 pacientes y saquemos la estadística que mano utilizan y te pasamos el resultado y lo aplicas a tu estudio diciendo que en un estudio de 1000 pacientes mexicanos que se les pidió que se rascaran sus ojos, utilizaron principalmente tal mano y ahí posicionas el smartwatch. Es bien fácil que lo trabajemos, cuenta con nosotros, yo te apoyo. Vamos a abrir, estamos por videoconferencia con la parte del CEO que está en Unidad Aguascalientes. Vamos a solicitarles saber si tienen alguna pregunta en Unidad Aguascalientes. Con todo gusto. Con todo gusto. ¿Va a ser a través de mensaje o los escucho? Ellos nos escuchan y los escuchamos, seguro. Es buena pregunta. Oiga, nos vamos a quedar aquí todo el día no esperando la pregunta. Sí, claro, adelante. Gracias a ustedes. Propias genialidades para lograr más avances tecnológicos y que podamos cubrir a la sociedad con este padecimiento tan común como pandemia. Claro. Todos tenemos picos, hacemos cosas muy buenas y de repente también nos bajamos. ¿Cómo recomienda usted a todos estos científicos que logren estar en su pico más tiempo para que puedan colaborar de manera activa con estas iniciativas que tiene? Claro. La mejor manera de estar en la espuma de la ola constantemente, ¿de acuerdo? Es siempre innovando y siempre cambiando. Este mundo es cambio constante y podemos nosotros especializarnos en la difusión de la luz, ¿de acuerdo? O, no sé, la caída de las partículas de la luz en una cavidad al vacío y seguir investigando del mismo tema y del mismo tema y del mismo tema y publicando alguna cosa y otra y otra y otra y podemos llevar la sorpresa de que de repente funcione. El tema es que siempre que investiguemos en cualquier cosa, veamos cómo lo podemos aplicar en la industria, en la población general, etcétera. O sea, hay que buscar algo que siempre se pueda aplicar. Hoy cada día hay más conocimiento también. Así como hay más problemas, hay más conocimiento. Entonces hay que ver cómo aplicarlo. Pero es como un feeling muy diferente el estarte siempre poniendo en la ola. Hay que ver el entorno, el entorno, el entorno. Suscribirte, leer, empaparte, no perder el tiempo. Hoy perdemos mucho el tiempo y estamos dejando de ser científicos porque las redes sociales nos quitan muchas horas al día.
y leemos una gran cantidad de tonterías y además las validamos o con solo verlas. Entonces yo creo que dejar de distraerse un poco de todo ello y caer más en la observación real de nuestro entorno y de los fenómenos que vamos observando. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, habla usted sobre nanopartículas. Tenemos también un grupo aquí, quizá no hay muchas personas aquí que también trabajan en el área de nanopartículas. Muy bien. Entonces, es otra área que también puede contribuir a una colaboración. Sí, sí, sí. Finalmente, pues invitamos a todos, si tienen alguna idea que tenga que ver con todo lo que el doctor habló, que estén al pendiente. Vamos a firmar en próximos días el convenio con la clínica, con el Grupo Veo, para que pues se acerquen a través de nosotros. Nosotros nos comunicamos con el doctor Alanís y se pueden realizar reuniones para ver posibles colaboraciones, posibles proyectos. Ahorita ya hay uno que se está llevando a cabo. Mauricio está trabajando en particular en un proyecto con Grupo Veo. Entonces, queda la puerta abierta. Nosotros tenemos la relación muy estrecha con el doctor Alanís. No me queda más que darle las gracias y pedir que le brindemos un aplauso. Muchas gracias. Gracias.